Eduardo, buenas tardes. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por la posibilidad. Al contrario, Eduardo, leyendo en su momento lo que publicaste acerca de lo que ahora se está confirmando, al menos en lo inmediato, relacionado con el tema del exsecretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Mérida Sánchez, y el adelanto también de que podría estar en curso lo de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa. ¿Cómo ves lo que se ha conocido ya a estas alturas? La información está fluyendo. ¿Cómo percibes esto y cuál es el impacto de esta entrega confirmada y la eventual que podría corresponder al secretario de Finanzas, Eduardo? Bueno, yo creo que primero es un asunto muy serio, es muy importante lo que está sucediendo. Por lo que sabemos, el general Vega, Mérida, perdón, se entregó en la garita de Otay La Mesa, y después fue obviamente susceptible a una detención en el ánimo de poder hacer una colaboración con las autoridades americanas. En el caso de Díaz, por lo que sabemos, estaba en Europa cuando le tomó la noticia y derivado de ello, él viajó por sus propios medios hacia Estados Unidos, a donde estaba intentando, hasta donde sabemos, llevar a cabo una colaboración. En el caso de Mérida, bueno, pues tendremos ya la posibilidad de escuchar la lectura de cargos el día lunes, dado que hoy está detenido ya en Brooklyn, en una cárcel en Brooklyn. No vamos a saber todavía, en mi opinión, la posibilidad de un acuerdo de culpabilidad, porque primero la lectura de cargos y después ya se presentará una audiencia que tenga este sentido. Pues complica mucho el escenario. En lo particular, creo que es muy relevante que se hayan acercado a las autoridades americanas, demuestra que tienen solvencia en la posibilidad de enfrentar los cargos y poder colaborar, les da mucho más posibilidades. Creo que en el caso del gobierno de México les complica un poco la estrategia de mantener a todos aquí, con cargos aquí. La Fiscalía inició previamente cargos penales ya contra todos y contra los hechos que ya conocieron en una noticia criminal, y efectivamente pues estaremos esperando a ver cuál es el resultado de esto, que parece que está caminando de una manera muy, muy interesante, ¿no? En estos días. Ahora, Eduardo, ¿cuál es la... Es un general del ejército, un general en retiro, con presencia en diferentes espacios relacionados con pues la cuestión de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se habla de que formó parte del grupo del entonces secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. ¿Qué implica este hecho de que un general en retiro se entregue a Estados Unidos y cuáles son las consecuencias en el espíritu de cuerpo del ejército mexicano en un momento crítico como este? Pues yo creo que te voy a ser muy franco. Aquí simplemente hay cargos que se presentaron en una corte por parte de la DEA y que en ese ánimo el general decide enfrentar los cargos y decir voy a colaborar. Eso todavía no lo hace culpable. Eso todavía no lo pone en una disyuntiva. Hay muchas versiones respecto a su actividad, de que recibía o no dinero de los chapitos, o que estaba o no involucrado con la organización criminal. Yo creo que ahora sí hay que ser muy cautos con esta información, como vaya sucediendo, porque, pues primero, si acepta una culpabilidad, es ipso facto el hecho de que ya había una gobernanza criminal en el estado de Sinaloa en la parte de lo que respecta a la autoridad de la seguridad pública y que está involucrada con los criminales. Lo mismo pasa con el secretario de Administración y Finanzas. A lo mejor al secretario de Administración y Finanzas tienen tantos datos que no les interesa saber o no les interesa una colaboración y será procesado comúnmente. Si a ti, allá en Estados Unidos, si te detienen, es muy difícil que puedas acceder a un beneficio de culpabilidad. Pero si no, si tú te entregas, en ese momento sí tienes esa posibilidad de beneficio. Esa es la diferencia que debemos de leer un poco, ¿no? Hay que ver cómo va a transcurrir esto. Yo creo que el ejército, un evento que suceda respecto a uno de las personas que están en su cuerpo, no significa la generalidad. Y creo que el ejército hemos tenido, pues lamentablemente, muchos eventos
pero tampoco el ejército significa todas estas personas que han estado involucradas. Yo creo que hay que ir con cuidado, yo creo que hay que ver cómo van sucediendo, cómo va devolviéndose este tema, y bueno, pues por lo pronto aquí ya va a haber una audiencia y hay que esperar simplemente la confirmación o no de los datos de Enrique Díaz, ¿no? Eduardo Cerón, ¿qué se sabe hasta este momento respecto a Enrique Díaz Vega, el secretario de Finanzas? Se habla de que también estaría en proceso de entregarse. ¿Qué información hay confiable hasta este momento, Eduardo? Bueno, lo que se sabe hasta este momento es que él estaba en Europa cuando le tomó la noticia. Él de Europa tomó un avión y se fue, perdón, a Nueva York. En Nueva York se entregó y ahí estaba, hasta donde estamos, es que estaba en una negociación en la que estaba buscando poder cooperar con las autoridades americanas. El hecho de que haya sucedido o no todavía está en ciernes, eso todavía no lo sabemos, pero sabemos que ya hubo una comunicación y que ya hubo un traslado hacia los Estados Unidos. No sabemos a dónde está detenido. En el caso de Mérida, sabemos que está detenido en una cárcel en Brooklyn, y estamos en la lógica, pues que están en la misma idea de poder colaborar. Aquí, en el caso de Mérida es un poco más, siento que es un tema muy relevante, porque en el caso de Mérida, pues primero es el que manejaba las finanzas, es quien tenía el control y que además se le demostró una gran fortuna que también en su caso ya había sido, él vivía ya de una manera muy ostentosa. Eso no quiere decir que haya tomado previamente dinero del narco, mucho menos, eso no significa nada, significa que los cargos que pesan sobre ellos es una acusación que hace la DEA ante un distrito judicial en Nueva York, que es muy diferente, eso creo que no ha quedado a veces claro, al del traslado del Mayo Zambada hace un año, tal vez, un año y medio. Esos son dos cargos diferentes. O este cargo los tiene y los procesó la DEA, y los cargos del Mayo Zambada por el traslado y por la participación que tuvo Rocha Moya, se supone, en estos hechos, son del FBI. No son dos cosas. Por eso ayer escuchábamos al director de la DEA diciendo, esto es solo el principio, porque muy probablemente van a venir otros cargos judiciales de parte del FBI que presentará cargos en ese mismo distrito judicial o en otro, y que ya separará estos dos eventos que están sucediendo. Eduardo, quedan 8 personas todavía en la situación de estar sujetos a lo que decida el gobierno mexicano. Ya 2 están bajo la jurisdicción de Estados Unidos, uno confirmado y otro en esta circunstancia que ya mencionas. Falta que termine el periodo que México se ha impuesto para poder avanzar con la FGR en cuanto a que haya pruebas o no haya pruebas. ¿Cómo ves la evolución de ese proceso en lo judicial y en lo político? Pues mira, a mí me parece que lo que está haciendo el gobierno de México es lo correcto. Parecería un poco absurdo o ingenuo, pero ayer mismo tuvimos la noticia que la Unidad de Inteligencia Financiera había hecho el bloqueo de cuentas relacionadas con Rocha Moya y sus familiares. Eso les da una muy buena ventaja, porque entonces ya no tiene que llegar, por ejemplo, la oficina del OFAC a venir a congelar las cuentas y a hacer de nuevo el trabajo que tendría que hacer las autoridades mexicanas, ¿no? Que era lo que refería el presidente Trump o el secretario Pete Hegseth. Aquí ya hubo una acción del Estado mexicano en el que las cuentas están congeladas y se lleva a cabo un proceso. ¿Por qué esto es muy importante? Porque la Unidad de Inteligencia Financiera tiene la posibilidad de presentar también una acusación penal a la Unidad de Lavado de Dinero de la Fiscalía General de la República. Entonces habría un cargo penal más. También pues inicia una carpeta que me parece correcta, necesaria, oportuna, puntual, por la noticia criminal que conoce a través de la Cancillería en el tema de la extradición. ¿A qué está jugando el gobierno mexicano? Bueno, pues a las herramientas que propiamente les da la extradición, que es tener también la posibilidad de un fuero preferente, que sería México. ¿Por qué? Porque México es donde sucedieron los hechos y los actores son mexicanos.
Aquí ha habido un debate, creo que muy grande, en el que todavía no acabamos de dilucidar entre quienes son juristas y tienen el expertise, entre si necesita México tener las suficientes pruebas o no para poder llevar a cabo la extradición. Yo creo que la estrategia es ganar un poco más de tiempo, ver si ellos mismos, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, puede iniciar ya los arrestos, las detenciones de estas personas por los delitos que sugieren en las acusaciones que existan, y entonces, pues ya procesarlos directamente acá. A mí no me parece que sea ni equivocado, yo creo que esto ya había iniciado mucho tiempo atrás. Yo no sé si esto ya lo sabía el gobierno de México. Lo que sí creo es que en esta coyuntura el Estado mexicano está haciendo uso de las facultades y de las herramientas que el Estado mismo tiene para poder hacer sus procesos. Eso no quiere decir que últimamente hemos estado escuchando el tema de la soberanía y los procesos. Yo creo que el tema de la soberanía no debe de servir para proteger delincuentes. Hoy todavía no sabemos que tengan las pruebas suficientes para poderlos señalar como tal. Hoy hay acusaciones y esas acusaciones están en proceso de comprobarse, tanto por las autoridades mexicanas como por las autoridades estadounidenses. Lo que me queda muy claro es que el tiempo apremia y que se debe caminar, y se debe de caminar muy rápido para poder llevar a cabo estas acciones. En lo político yo creo que hay presiones muy grandes. Yo creo que esto ya no es un tema de la seguridad pública, lo he mantenido durante nuestras participaciones que hemos tenido en la silla rota. Siempre hemos visto que Estados Unidos ha hecho una hoja de ruta en el cual está encaminando todos sus esfuerzos para determinar cómo llevar acciones que pueden ser cinéticas o no cinéticas en contra del medio ambiente ahora que permite la existencia de estos grupos delincuenciales, y en este caso es la corrupción. Entonces eso hay que tomarlo con mucha seriedad. Lo que está pasando es que tenemos que analizar este medio ambiente, y el Estado mexicano tal vez tenga que escalar un poco la respuesta. Nosotros, hay un concepto estratégico que existe dentro de la seguridad nacional que se llama la disuasión. Estados Unidos tiene la disuasión en este momento, puede escalar o no escalar en esta diplomacia coercitiva en el que ellos buscarán sus intereses, y veremos si el Estado mexicano cede alguno de ellos y están en esa posibilidad. Lo que me queda claro es que las presiones que tiene el gobierno mexicano son extraordinarias, y creo que hoy tiene que empezar a ver más la esfera de la seguridad nacional respecto a su respuesta que el de la seguridad pública, como lo hacía con anterioridad o como hemos estado acostumbrados. Una seguridad pública de este tamaño, una nula seguridad interior y una pequeñita seguridad nacional en la que no alcanzamos a ver estos conceptos, ni estas ideas, ni esta lógica que priva hoy en este gobierno de los Estados Unidos. Eduardo Cerón, doctorante en Seguridad Internacional, maestro en Inteligencia y Seguridad Nacional. Eduardo, agradeciéndote que estés aquí, cierro preguntándote, ¿quiénes tienen que, desde el gobierno, cuáles son las instancias? ¿Existen o hay que crearlas o potenciarlas para enfocarse en este tema de seguridad nacional y no solo de seguridad pública? Si existen, ¿cuáles deben ser y cuál es el papel de la crítica, la opinión o la academia en nutrir este rumbo que debería darse? Pues yo creo que todos los que estamos en los temas de la seguridad nacional estamos muy ávidos de que se pueda voltear a ver a esta dimensión de la seguridad. Yo creo que no es un secreto que ha habido incluso foros en los que, por ejemplo, exdirectores del Centro Nacional de Inteligencia, hoy antes CISEN, invitan a que se pueda utilizar las capacidades y no se dinamiten y no se dilapiden las capacidades de la seguridad nacional. Está el Centro Nacional de Inteligencia, por supuesto, está la Defensa, está la Marina, está la Fiscalía General de la República, porque ellos también pueden llevar a cabo acciones relacionadas con la seguridad nacional. Simplemente es ese escalonamiento que también tendríamos que tener. Entiendo que esto significa también acciones que están fuera de la lógica de la procuración de justicia un poco, pero
yo creo que es momento de empezar a ver hacia ese rumbo, porque estamos hablando de en dos idiomas distintos. Y creo que ese entendimiento lo vamos a tener y nuestra respuesta la vamos a mejorar en el momento que también hagamos uso de ese tipo de herramientas de la Comisión Bicameral de la Seguridad Nacional, apenas instalada. Yo creo que hay un montón de herramientas y un montón de personas que son profesionales que pueden hacer muy bien, incluso dentro del gobierno, que pueden hacer muy bien el análisis y la perspectiva y las perspectivas de lo que puede pasar estratégicamente en la necesidad que tiene hoy el Estado. Yo creo, como te dije en un principio, querido Julio, el problema de unos no significa una generalidad. Esperemos ver cómo va evolucionando. Esto no es un asunto de defensa, ni tampoco somos abogados de nadie. Significa que tenemos que ser muy cautos por las acusaciones, que son muy graves, que son muy difíciles, pero además demuestran algo. De comprobarse, estamos hablando de una gobernanza criminal en un estado de la República que podría ser el principio de muchas cosas, como lo está estipulando el gobierno americano. Bien, Eduardo, me atrevo a pedirte si en un minuto nos dices la diferencia, para quienes no la tengamos clara, entre seguridad pública y seguridad nacional. Bueno, cuando hablamos de la seguridad pública es la seguridad que tutela a las personas, a las personas, a la persona. Y cuando hablamos de la seguridad nacional, estamos hablando de la seguridad que protege al Estado como tal, de amenazas, de riesgos, de vulnerabilidades que atacan a su soberanía y que atacan a muchas partes de la misma. Bien, Eduardo, muchas gracias. A reserva de lo que desees agregar, apreciamos el que hayas estado hoy con nosotros. Gracias. Al contrario, aprecio mucho el tiempo y seguimos aquí a tus apreciadas órdenes también. Eduardo, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Bien.